5 causas de cáncer en perros y cómo prevenirlo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de salud nada agradable, pero que es importante informarse más sobre él y buscar prevenirlo para nuestros compañeros de vida de 4 patas. Se trata de 5 causas de cáncer en los perros y cómo prevenirlo. Pero, antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué es el cáncer en los perros? El cáncer sigue la misma premisa en todos los vertebrados, sean estos humanos, perros, gatos o ballenas, tal y como indica el Instituto Nacional del Cáncer. Este término describe a la enfermedad en la que hay un grupo de células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Este crecimiento descontrolado de la estirpe celular atípica se debe a mutaciones genéticas en su núcleo, que en general trastocan el ratio de crecimiento y muerte de estas células afectadas. Al no seguir los patrones de división normales, crecen más y generan una masa palpable, conocida como tumor. De todas formas, cabe destacar que no todos los cánceres generan tumores, leucemia, y que no todos los tumores son cancerígenos. Cuando el crecimiento de la masa tisular es autoeliminado y no hay riesgo de migración a otros tejidos, metástasis, hablamos de un tumor benigno. 5 causas de cáncer en perros. En muchos casos, es imposible encontrar una causa concreta del cáncer en perros. Este grupo de patologías se ven favorecidas por una amalgama de factores, como puede ser la vejez, algunas enfermedades previas, el ambiente y ciertas mutaciones heredadas. A continuación, exploramos los desencadenantes más comunes. Número 1. Predisposición genética. La raza Golden Retriever es el mejor ejemplo que, en algunos casos, el cáncer es heredado. Sin ir más lejos, el 70% de canes de esta variedad acaban muriendo por 2 tipos de neoplasias malignas, hemangiosarcoma y linfoma. Estudios genéticos han demostrado que ciertas mutaciones en el genoma de las razas favorecen la expresión de tumores a largo plazo. Se puede especular que la mayor incidencia del cáncer en algunas razas puras se debe al sobrecruzamiento de ejemplares a lo largo del tiempo. Reproducir perros cercanos en el árbol familiar entre ellos conlleva este tipo de riesgos, pues la cría selectiva a veces favorece que se terminen fijando patologías muy negativas en la descendencia. Número 2. Edad. Tal y como indica el portal MSD Veterinary Manuals, la edad puede jugar un papel esencial como una de las causas de cáncer en perros. Hasta el 50% de los canes mayores a 10 años están en riesgo de presentar un tumor maligno, si bien hasta la mitad de neoplasias son tratables y tienen buen pronóstico. Número 3. Exposición a cancerígenos. Todos conocemos los efectos dañinos del tabaco, pues es fácil reconocer que hasta el 50% de las personas fumadoras terminan falleciendo por su adicción. De todas formas, a veces nos olvidamos de aquellos fumadores pasivos no humanos que habitan el hogar, como pueden ser los perros y los gatos. Según el portal VCA Hospitals, la incidencia de los tumores nasales en perros que fuman pasivamente aumenta en un 250% con respecto a los que viven en ambientes sanos. No son los únicos, ya que los felinos tienen el doble de riesgo de sufrir linfomas si sus tutores son consumidores de tabaco. Número 4. Causas hormonales. En diversos modelos animales se ha demostrado que el exceso de estrógeno circulante puede fomentar el desarrollo de un cáncer mamario. En perros, por ejemplo, las probabilidades de que una hembra presente este tipo de cáncer son del 26% si ha pasado por 2 celos diferentes. En caso de haber sido castrada, la probabilidad se reduce a un 0,5%. Número 5. Mala suerte o un conjunto de todo lo citado. Por desgracia, la mayoría de las causas del cáncer en perros continúa sin ser descubiertas. Esa patología es multifactorial y muy difícil de explicar por algo concreto, y por ello también es complicado prevenirla. De todas formas, se estima que en el ser humano el 80 y 90% de los cánceres son evitables, pues muchísimos están vinculados al consumo de tabaco y a un estilo de vida insano. Aunque los perros no consuman cigarro directamente ni beban alcohol, sí que pueden verse expuestos a cancerígenos de forma involuntaria, como el humo de tabaco, los insecticidas, los compuestos tóxicos y otros muchos elementos nocivos. Además, cabe esperar que la obesidad y el sedentarismo fomentan la aparición de neoplasias, tal y como sucede en humanos. ¿Cómo evitar el desarrollo del cáncer en perros?
Fuentes ya citadas estiman que 1 de cada 4 perros tendrán cáncer en algún momento de su vida, y este porcentaje aumenta a un 50% si pasamos la franja de los 10 años de edad. Aunque a veces este grupo patológico tan conflictivo llega sin avisar, se puede hacer algunas cosas para minimizar el riesgo. Entre ellas destacamos las siguientes. Número 1. Esterilización. La esterilización se ha demostrado como un método efectivo para reducir el riesgo de sufrir el cáncer de mama en hembras y el testicular en machos, entre muchas otras afecciones. Número 2. Desparasitación. En modelos animales se ha demostrado que la inflamación constante de un tejido promueve la aparición del cáncer. Por ello, evitar parásitos, bacterias y virus que puedan dañar los órganos a largo plazo es esencial para minimizar el riesgo de aparición de neoplasias. Número 3. Ambiente sano. No fumar en la misma habitación que la mascota es esencial para evitar que las mascotas presenten cánceres pulmonares o nasales a largo plazo. Número 4. Evitar el estrés. El estrés a largo plazo suprime el sistema inmunitario, lo cual favorece la aparición de enfermedades. Es necesario que tu perro se sienta a gusto en todo momento. Esto sería todo por hoy. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó nuestro tema de hoy, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.